Avanzando con la libertad religiosa y a la no discriminación. Por Dallin H. Oaks. Primer consejero en la primera presidencia. Conferencia de Joseph Smith sobre la libertad religiosa. El 12 de noviembre de 2021. Agradezco a Richard Tolley, mi buen amigo y biógrafo, por esa amable presentación. Amigos, me siento privilegiado de estar en este lugar honrado. Amo este país, que creo que fue establecido con las bendiciones de Dios. Amo su constitución, cuyos principios creo que fueron divinamente inspirados. Por lo tanto, me angustia la manera en que estamos manejando los asuntos nacionales que nos dividen. Siempre hemos tenido que trabajar a través de serios conflictos políticos, pero hoy muchos abordan esa tarea como si su resultado preferido debiera prevalecer completamente sobre todos los demás. Incluso en nuestra sociedad pluralista, necesitamos trabajar por una mejor manera, una manera de resolver diferencias sin comprometer los valores fundamentales. Necesitamos vivir juntos en paz y respeto mutuo dentro de nuestros derechos constitucionales definidos. Como persona religiosa que ha servido en el gobierno tanto a nivel federal como estatal, y ahora como líder de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo el mundo, siempre he conocido las tensiones experimentadas cuando personas que dependen del libre ejercicio de la religión están en conflicto entre los deberes hacia Dios y los deberes hacia el país. Más recientemente, he llegado a entender mejor la angustia de las personas que sienten que otros están invocando derechos religiosos como el libre ejercicio de la religión y la libertad de expresión para negar o desafiar sus propias creencias fundamentales y su acceso a derechos constitucionales básicos. Lamento profundamente que estos dos grupos hayan sido arrastrados a un conflicto entre sí. Como han visto, he titulado mis comentarios Avanzando con libertad religiosa y no discriminación. Este título reconoce que nuestra sociedad aún está dolorosamente inestable en la gestión de la relación entre la libertad religiosa y la no discriminación, pero también expresa mi creencia de que no tiene por qué seguir siendo así. Mi objetivo es sugerir un camino útil y factible a seguir sin acomodar excesivamente ni a la izquierda ni a la derecha, ni a los religiosos ni a los no religiosos. Espero que lo que diga sea útil para aquellos que buscan una mejor manera de que los defensores de la libertad religiosa y la no discriminación se relacionen entre sí como conciudadanos dedicados a mantener una sociedad civil. Comienzo con una proposición que espero que todos compartan como una base práctica para la coexistencia. Debemos aceptar la realidad de que somos conciudadanos que nos necesitamos mutuamente. Esto nos requiere aceptar algunas leyes que no nos gustan y vivir pacíficamente con algunos cuyos valores personales difieren de los nuestros. En medio de tales diferencias inevitables, debemos hacer todo lo posible para entender las experiencias y preocupaciones de los demás, especialmente cuando difieren de las nuestras. Solo podemos tener éxito en este esfuerzo en la medida en que reconozcamos y respetemos los ideales más altos y las experiencias humanas de los demás. No debemos ser parte de lo que el profesor Arthur C. Brooks, de la Escuela Canary de Harvard, describe como una cultura del desprecio, un hábito de ver a las personas que no están de acuerdo con nosotros no solo como incorrectas o desorientadas, sino como inútiles y detestables. Un paso básico es evitar etiquetar a nuestros adversarios con epítetos como sin Dios o fanáticos. Como editorializó el Deseret News, un periódico publicado por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y cito: los conflictos entre la libertad religiosa y los principios de no discriminación se exacerban cuando los defensores de la no discriminación pintan a las personas de fe como fanáticos, y cuando las personas de fe no aprecian la brutal historia de los derechos humanos básicos de los grupos marginados como gays y lesbianas. Cuando algunos defensores expresan insultos o practican otras provocaciones menores, ambos lados deberían ignorarlas. Nuestra sociedad ya tiene demasiados enfrentamientos desagradables. Si respondemos, tendemos a reflejar el insulto. Una mejor respuesta es la del difunto rabino principal Lord Jonathan Sacks, cuando aceptó reunirse con un ateo convencido que detestaba todo lo que él consideraba sagrado. Al rabino se le preguntó si intentaría convertirlo. No,
respondió. Voy a hacer algo mucho mejor que eso, voy a escucharlo. Otro imperativo básico es que no deberíamos buscar el dominio total para nuestra propia posición. Deberíamos buscar la justicia para todos. Específicamente, las personas de fe no deberían impugnar cada ley o política de no discriminación que pueda posiblemente afectar, por insignificante que sea, la libertad religiosa institucional o individual. Del mismo modo, los defensores de la no discriminación no deben impugnar cada exención de libertad religiosa a las leyes de no discriminación. Los objetivos de ambos lados se sirven mejor resolviendo diferencias a través del respeto mutuo, la comprensión compartida y las negociaciones de buena fe. Y ambos deben aceptar y respetar el Estado de Derecho. Sin la aceptación de tales fundamentos éticos y políticos por todas las partes, es poco probable que avancemos en esta tarea vital. No pretendo minimizar la dificultad de lo que estoy proponiendo. Simplemente invito a mi audiencia, que ya entiende la complejidad de las divisiones actuales, a considerar la posibilidad de reconciliación. A medida que procedo con el discurso más difícil que he asumido, sugeriré ahora algunos principios importantes que ayudarán a evitar posibles escollos mientras intentamos avanzar. Cuando existe un conflicto genuino, no se debe invocar un derecho constitucional para tratar de anular otro derecho constitucional. Ambos deben ser equilibrados legalmente y negociados políticamente de una manera que respete los derechos esenciales en la mayor medida posible. En este esfuerzo, las personas de fe no deberían asumir que aquellos que abogan por la no discriminación no tienen en cuenta la libertad religiosa o que la no discriminación carece de cualquier base constitucional. De manera similar, aquellos que abogan por la no discriminación no deberían asumir que aquellos que afirman los derechos de libertad religiosa están buscando una licencia para discriminar. Hay argumentos constitucionales y éticos dignos en ambos lados de tales disputas y en la medida de lo posible, deberíamos buscar acomodarlos de acuerdo con los intereses más importantes de todas las partes. Esto no es fácil cuando diferimos tan fundamentalmente en asuntos de tanta importancia, pero el esfuerzo es esencial si queremos vivir juntos en paz en una sociedad pluralista. También debemos ser cautelosos con la idea de que un conjunto de derechos automáticamente supera a otro en todas las circunstancias. Tanto la libertad religiosa como la no discriminación son valores importantes que están fuertemente protegidos por la ley. Los principios de no discriminación han recibido un reconocimiento social creciente en el último siglo y ahora están arraigados en la garantía constitucional de la igualdad de protección de la ley. Sin embargo, no se puede decir que obvian la garantía constitucional de la libertad religiosa. La primera enmienda en la Carta de Derechos destaca el libre ejercicio de la religión para su protección específica, junto con las libertades relacionadas de expresión, prensa y reunión. Estos derechos disfrutan de un estatus singular debido a su significado primordial para la fundación de nuestra República Constitucional. Son derechos sobre los cuales dependen todos los demás derechos. Protegerlos es esencial para salvaguardar y perpetuar todas las libertades constitucionales. Es por eso que el ejercicio religioso y la expresión religiosa disfrutan de una protección constitucional especial. Pero incluso aunque la primera enmienda obviamente garantiza el derecho a ejercer o practicar creencias y afiliaciones religiosas, ese derecho no es absoluto. Como defensores de la libertad religiosa, debemos ceder al hecho de que en una nación con ciudadanos de muchas creencias religiosas diferentes y no creencias, el gobierno a veces debe limitar el derecho de algunos a actuar según sus creencias cuando es necesario para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de todos. Con igual sinceridad, invito a los defensores de la no discriminación a reconocer la realidad de la amenaza a la libertad religiosa, que actualmente está asociada con la expansión de las leyes de no discriminación. Aquellos que exigen que las comunidades de fe cambien sus prácticas no deberían buscar forzar cambios generales por mandato legal, sino más bien alentar acomodaciones selectivas a través de la persuasión, la negociación de buena fe y la reforma legislativa. De esta manera,
Todos podemos unirnos en apoyo de la no discriminación en muchas áreas de la vida social mientras esperamos pacíficamente la resolución de los conflictos. Insto enfáticamente a todos los participantes en estas controversias a reconocer la validez de y obedecer las leyes existentes sostenidas por la autoridad judicial más alta disponible en nuestra Constitución. Los funcionarios ejecutivos responsables de ejecutar y hacer cumplir tales leyes no deben asumir autoridad que no poseen. Ellos también están sujetos a la ley. Todos esos funcionarios prestan juramento de apoyar la Constitución y las leyes de su jurisdicción. Ese juramento no les permite usar su posición oficial para anular la ley para promover sus creencias personales, religiosas o de otro tipo. Este principio fue violado tras la decisión Obergefell de la Corte Suprema, por un secretario del condado que invocó razones religiosas, para justificar la negativa de su oficina a emitir licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo. Violaciones mucho más amplias del Estado de Derecho ocurrieron anteriormente cuando un fiscal general del Estado y un gobernador se negaron a hacer cumplir o defender una ley estatal que limitaba los matrimonios a aquellos entre un hombre y una mujer, porque se oponían personalmente a esa ley por razones seculares. Los deberes constitucionales, incluyendo el respeto por el principio vital de la separación de poderes, son fundamentales para el Estado de Derecho. Ni los gobiernos ni sus ciudadanos pueden permitirse tolerar la revocación de una ley, ya sea su texto o su operación, por funcionarios no autorizados constitucionalmente para revocarla. Este no es el escenario y yo no soy la autoridad para sugerir cómo deberían ser adjudicadas las garantías separadas de libertad religiosa y no discriminación en conflictos específicos cabeza a cabeza. Mi propósito es más modesto. Abogo por el imperativo moral y político de reconciliar los conflictos existentes y evitar nuevos, no para promover mi resultado preferido en ninguna controversia particular. Vengo a ustedes no como abogado con las experiencias ya mencionadas por Rick Tolley, sino como un apóstol del Señor Jesucristo, a quien muchos de nosotros adoramos. Aún así, la libertad religiosa ha sido un interés dominante para mí durante muchos años. Hace 73 años, cuando solo tenía 16 años, la Corte Suprema respaldó con particular fuerza la metáfora de un muro entre la Iglesia y el Estado, que debe mantenerse alto e infranqueable. La relación legal implícita en esta metáfora ha sido confusa y muy criticada y ha sido separada selectivamente con el tiempo. He llegado a desear una mejor metáfora, una suficiente para definir los límites pero también permitir la acomodación de los intereses mutuos de la religión y el gobierno. Menos rígida que un muro, la frontera debería ser lo suficientemente permeable como para admitir la luz y lo suficientemente flexible como para permitir el apoyo mutuo. Ese cambio no ha ocurrido. Actualmente estamos gobernados por las pruebas establecidas en el caso de 1990 de Employment Division contra Smith, pero su influencia está actualmente disminuyendo. Los casos subsiguientes han expuesto su fracaso como un estándar ampliamente aplicable y comprensible públicamente para ayudar a reconciliar a las partes opuestas. En lugar de ello, parece haber perpetuado, si no exacerbado, la divisividad en nuestras relaciones. En estas circunstancias, es oportuno preguntar cómo deberíamos avanzar para resolver los conflictos urgentes entre el apoyo generalizado a la no discriminación y la garantía constitucional del libre ejercicio de la religión. La mayoría de la cobertura mediática y la percepción pública de estos conflictos se centra comprensiblemente en las decisiones judiciales, especialmente las de la Corte Suprema de Estados Unidos. Todos sabemos que las cortes están destinadas a tener la última palabra en cuestiones constitucionales. También sabemos que las opiniones judiciales en esta área están rigurosamente supervisadas por organizaciones de litigio en ambos lados que solicitan y preparan casos adicionales para avanzar sus causas a través de fallos judiciales favorables. Aunque tales fallos son inmensamente importantes, advierto contra la dependencia primaria de los fallos judiciales para resolver estos conflictos en última instancia. Lo que se necesita es una política pública sabia, no una declaración del ganador en un concurso legal. La litigación no debería ser el primer recurso para resolver nuestras diferencias.
Las cortes están constitucionalmente limitadas a resolver el caso específico que tienen ante ellas. No están bien preparadas para la formulación de políticas abarcadoras, complejas y comprensivas que se requieren en una circunstancia como el conflicto actual entre dos grandes valores. A pesar de mis años de trabajar con opiniones judiciales, prefiero la vía inicial de la creación legislativa de leyes en grandes cuestiones como las que tenemos ahora ante nosotros. Encuentro sabiduría en la observación de la profesora, y luego decana, Martha Meno de la Facultad de Derecho de Harvard en su influyente artículo sobre este tema. Ella concluyó que la acomodación y la negociación pueden identificar soluciones prácticas donde los principios abstractos a veces no pueden. La profesora Minot también observó que la resolución de problemas mediante la negociación es altamente relevante para sostener y renovar tanto el pluralismo estadounidense como las protecciones constitucionales para los grupos minoritarios. La negociación exitosa requiere que ninguna de las partes sea indebidamente influenciada por las voces extremas que a menudo impulsan la litigación, especialmente la litigación patrocinada por grupos ideológicos. Las voces extremas influyen en la opinión pública, pero polarizan y siembran resentimiento mientras buscan dominar a sus oponentes y lograr una victoria absoluta. Tales resultados rara vez son sostenibles o incluso alcanzables y nunca son preferibles a vivir juntos en comprensión mutua y paz. La negociación de buena fe invita a esa virtud raramente apreciada tan necesaria para la democracia. La tolerancia, libre de intolerancia hacia aquellos cuyas opiniones o prácticas difieren de las nuestras. Pero aprender a vivir con diferencias significativas requiere mucho más que tolerancia. El Dr. Alvi Siab, enviado especial del presidente de Indonesia para el Medio Oriente y la Organización de Cooperación Islámica, hizo este punto en un discurso a la facultad y estudiantes de la Universidad Brigham Young. Basándose en las enseñanzas del Corán, dijo: debemos respetar esta dignidad dada por Dios en cada ser humano, incluso en nuestros enemigos, porque el objetivo de todas las relaciones humanas, ya sean religiosas, sociales, políticas o económicas, debe ser la cooperación y el respeto mutuo. Por lo tanto, añadió, debemos ir más allá de la tolerancia si queremos lograr la armonía en el mundo. Obviamente, los seguidores de Cristo también tienen el deber de buscar la armonía. Donde hay conflictos, todos deben buscar la paz. Lejos de ser un testigo, reconciliar posiciones adversas a través de negociaciones respetuosas es una virtud. Como enseñó Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo siguió esta enseñanza exhortando a los cristianos a buscar las cosas que hacen para la paz y, si es posible, vivir en paz con todos los hombres. De manera similar, el Libro de Mormón enseña que es un camino pacífico con los hijos de los hombres lo que distingue a un verdadero seguidor de Jesucristo. Sobre este tema, aconsejo a mis compañeros santos de los últimos días específicamente, pero también solicito la consideración de aquellos que comparten nuestra creencia en la Biblia, e incluso de aquellos que solo abrazan su sabiduría. Ilustraré algunos de mis puntos con las experiencias de los santos de los últimos días, porque creo que las lecciones que hemos aprendido de esa experiencia son aplicables a cualquier persona que busque obedecer tanto la ley del país como la ley de su Dios, incluso en circunstancias de extrema tensión. Lo que he descrito como necesario para avanzar, es decir, buscar la armonía encontrando soluciones prácticas a nuestras diferencias con amor y respeto por todas las personas, no requiere ningún compromiso de principios fundamentales. Tanto la regla religiosa como la secular son ordenadas por Dios para el bien de sus hijos. Como es generalmente conocido, Jesús enseñó esto durante su ministerio. Algunos que buscaron atraparlo le preguntaron a Jesús si era correcto pagar impuestos a César. Querían forzarlo a declarar públicamente que sus seguidores no estaban sujetos a la ley civil. En su lugar, usando una moneda del supervisor romano como ayuda visual, Jesús respondió: dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. El deber religioso de obedecer la ley del país y vivir pacíficamente con todas las personas no contempla que los religiosos abandonen la plaza pública. En una sociedad libre como la nuestra,
todos están legalmente privilegiados y moralmente obligados a esforzarse al máximo en el ámbito político, para argumentar por lo que creen que es más deseable. Por ejemplo, es bien sabido que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ejerció su derecho constitucional de expresar su posición de que la definición legal tradicional del matrimonio debería preservarse. Pero en 2015, cuando la Corte Suprema pronunció la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia cesó inmediatamente toda oposición y reconoció públicamente su aceptación de la ley constitucional establecida por el tribunal más alto del país. Por supuesto, la ley de matrimonio religiosa de la Iglesia, que sostiene la comprensión bíblica del matrimonio, permanece en vigor para sus adherentes cuando no viola lo que Jesús llamó la ley de César. Joseph Smith, en cuyo honor se nombra esta conferencia, enseñó que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y solo ante Él por su ejercicio, a menos que sus opiniones religiosas les lleven a infringir los derechos y libertades de otros. Por lo tanto, a pesar de su muy criticada oposición en el debate político sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se acercó a los defensores de la no discriminación y participó en negociaciones en Utah sobre preocupaciones compartidas sobre vivienda y empleo. Las discusiones que siguieron se consideraban previamente imposibles para cualquiera de las partes. Sin embargo, en un periodo de 6 años, fueron capaces de elaborar una legislación local y estatal adecuada porque los adversarios gradualmente aprendieron a entender las posiciones de los demás, incluyendo lo que consideraban más importante afirmar y proteger por ley. Un participante me dijo que recuerda esto como un esfuerzo en la pacificación, aprendiendo a vivir juntos con respeto mutuo, incluso amor. El tema era un conflicto cabeza a cabeza entre el libre ejercicio de la religión y la no discriminación en la vivienda y el empleo en una ordenanza de la ciudad de Salt Lake City, propuesta por primera vez en 2009. Con el tiempo, una propuesta diseñada conjuntamente ganó tracción y su adopción a nivel de la ciudad impulsó un esfuerzo para adoptar una ley similar en todo el estado. La ley resultante, posteriormente llamada el Compromiso de Utah, fue promulgada con el pleno apoyo de la Iglesia en 2015. Esta ley ofreció protecciones a ambas partes. Un lado obtuvo una protección legal significativa contra la discriminación en el empleo y la vivienda. El otro lado obtuvo protección para la libertad religiosa en sus áreas más sensibles de empleo eclesiástico y vivienda estudiantil. Mientras que la ley no le dio a ninguna de las partes todo lo que buscaba, sus reconciliaciones otorgaron a ambos lados beneficios significativos, un resultado en el que todos ganan que no podría haberse logrado sin el equilibrio de intereses posible gracias a la dinámica del proceso legislativo, en contraste con las tendencias del Poder Judicial de decidir cuestiones complejas en un proceso adversarial en el que el ganador se lleva todo. El proceso legislativo en Utah proporcionó una oportunidad para forjar relaciones duraderas y elaborar soluciones viables a largo plazo. Esto es lo que Troy Williams, director ejecutivo de Equality Utah, describió sobre el proceso. Encontramos soluciones juntos. Ninguna de las partes comprometió nuestros valores, sino que descubrimos nuevas formas de avanzar que se respetaban mutuamente y forjaron áreas de terreno común. Llevar diversas voces a la mesa es difícil. Requiere una mayor empatía y paciencia, pero cuando bajamos la retórica y buscamos áreas de acuerdo, pueden ocurrir cosas increíbles. El compromiso de Utah resultante en vivienda y empleo fue un comienzo innovador que ha sido abrazado por todas las partes, incluida la dirección de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como Iglesia, estamos comprometidos con el libre ejercicio de la religión para permitirnos practicar los principios de nuestra fe, pero también estamos comprometidos con la equidad fundamental y el Estado de Derecho. Vemos el proceso que tuvo éxito en Utah como una manera prometedora de tener tanto protección religiosa como equidad fundamental, particularmente en temas individuales como la vivienda y el empleo. Si puede aplicarse a otros temas sensibles, queda por ver. En este sentido, debo añadir que el compromiso de Utah requirió más que un compromiso político.
Esencial para nuestro lado fue el principio de honrar tanto las leyes divinas como las mortales. Rendir a César de buena fe requiere que las personas religiosas y las asociaciones reconozcan lo que su gobierno hace por ellas, y sean fieles en cumplir las responsabilidades recíprocas que deben al gobierno y a sus conciudadanos. Todos deben observar las leyes y respetar los valores del país que garantiza sus libertades. Esta es una deuda de gratitud que debe pagarse con gusto. Pero, ¿qué pasa si ninguna de las partes en una controversia sobre la libertad religiosa y la no discriminación puede hacer las concesiones necesarias para reconciliar sus diferencias? En un frente más amplio, ¿qué pasa si las demandas conflictivas de la ley civil y la ley religiosa son tales que no pueden resolverse mediante la negociación? Tales circunstancias rara vez existen. Si lo hacen, la experiencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días sugiere que se puede encontrar una manera de reconciliar la ley divina y la humana a través de la paciencia, la negociación y la acomodación mutua sin decreto judicial u otra coerción oficial. Ese fue el resultado del doloroso y debatido nacionalmente caso sobre el escaño del apóstol de los Santos de los Últimos Días, Reed Smoot en el Senado de Estados Unidos en 1903. No tengo tiempo para contar la historia de esta audiencia del Senado de 4 años, pero la recomiendo como un fascinante relato de una negociación política que, según un brillante análisis académico de su propia Kathleen Fleck, forjó un modelo del siglo XX para las relaciones Iglesia-Estado, dando forma a lo que significaba ser libre y religioso, para una nueva generación de estadounidenses. Los esfuerzos coercitivos contra la Iglesia mediante la violencia de las turbas, la vergüenza pública, el poder militar, la criminalización estatutaria e incluso la desincorporación habían fracasado. La política, una vez llamada el arte de lo posible, lo alcanzable, el arte del siguiente mejor resultado, finalmente tuvo éxito y uno de sus líderes fue sentado en el Senado de Estados Unidos. La acomodación mutua entre los santos de los últimos días y el resto del país fue lograda por partes adversarias que fueron capaces, por medios políticos, de identificar y preservar los intereses más profundos del mayor número de partes. Esa es la esencia de la política constructiva, algo que debe emularse en nuestros días. De hecho, los términos para mantener una relación viable entre la Iglesia y el Estado que surgieron de las audiencias de Smoot son aplicables a todas las partes hoy. Obediencia a la ley, tolerancia política y compromiso con el bien común. La historia de Estados Unidos está llena de fracasos y éxitos en la protección de los derechos religiosos y otros derechos civiles. Esperemos que los esfuerzos actuales añadan otro éxito a la historia conflictiva de la intersección de la ley divina y la ley civil. Mientras tanto, los líderes religiosos no deben pasar por alto el hecho de que la preservación de la libertad religiosa depende en última instancia de la apreciación pública y el apoyo a las libertades relacionadas de conciencia religiosa, asociación y libre ejercicio. A su vez, tal apreciación y apoyo dependen del valor que el público otorgue a los efectos positivos de las prácticas y enseñanzas en iglesias, sinagogas, mezquitas y otros lugares de culto. Esos efectos, incluidos el fomento de la observancia de la ley civil y la mejora de la salud y longevidad de los asistentes a la iglesia, recientemente destacados en una historia de portada en Christianity Today, seguirán siendo así como las personas religiosas aman y sirven a sus vecinos como una expresión de su amor a Dios. Como observó recientemente Lance Weckman, asesor general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando ejercemos nuestra libertad religiosa para servir y levantar, fortalecer los lazos comunitarios, verter aceite sobre aguas turbulentas y mejorar América, cuando usamos nuestra libertad religiosa para unir a las personas en unidad y amor, estamos defendiendo y preservando la libertad religiosa y la Constitución de una manera muy profunda. De esta manera, más que de cualquier otra, la importancia de la libertad religiosa será mejor comprendida y mejor protegida. Invito sinceramente a todos los líderes y asociaciones religiosas a unirse más eficazmente, y eso a menudo significa fuera de los tribunales, para buscar resoluciones pacíficas de los dolorosos conflictos entre la libertad religiosa y la no discriminación.
Esto no requiere un examen de las diferencias doctrinales ni de nuestros muchos elementos de creencia. Todo lo que es necesario para la unidad y una amplia coalición, para promover nuestra necesidad común de libertad religiosa, es nuestra convicción compartida de que Dios nos ha mandado amarnos unos a otros, incluidos nuestros vecinos con diferentes creencias y culturas. Esto invita a todos los creyentes, como nuestro presidente Russell M. Nelson, ha desafiado a nuestros miembros a expandir nuestro círculo de amor para abrazar a toda la familia humana. Al hacerlo, no debemos permitir que los temores de perder nuestras propias libertades nos hagan insensibles a las demandas de los demás por las suyas. Unámonos con aquellos que abogan por la no discriminación, para buscar una cultura y leyes que respeten los derechos de todos, a la igual protección de la ley y el derecho al libre ejercicio de la religión. Desde la experiencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creo que podemos avanzar hacia este objetivo con respeto mutuo y acomodación voluntaria. La relación correcta entre la libertad religiosa y la no discriminación se logra mejor respetándonos lo suficiente como para negociar de buena fe y preocupándonos lo suficiente como para que la libertad y protección que buscamos no sea solo para nosotros mismos. Oro por ese resultado bajo nuestra Constitución inspirada, ya que nos comprometemos a ser una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Análisis. En su discurso, Dallin H. Oaks aborda la compleja relación entre la libertad religiosa y la no discriminación, un tema de gran relevancia y debate en la sociedad contemporánea. Oaks expone sus ideas con una estructura clara y lógica, dividiendo su argumentación en varias secciones clave. Oaks señala la polarización existente en la sociedad actual y la tendencia de las personas a buscar la total prevalencia de sus opiniones sobre las de los demás. Destaca la necesidad de encontrar un equilibrio y una forma de resolver diferencias sin comprometer valores fundamentales. Aboga por la coexistencia pacífica y el respeto mutuo entre conciudadanos con diferentes creencias y valores. Enfatiza la importancia de evitar el desprecio y los insultos, promoviendo en su lugar el diálogo y la comprensión. Sostiene que ningún derecho constitucional, ya sea la libertad religiosa o la no discriminación, debe anular a otro en todas las circunstancias. Propone un equilibrio que respete los derechos esenciales de todas las partes involucradas. Sugiere que tanto los defensores de la libertad religiosa como los de la no discriminación deben esforzarse por entender y respetar las experiencias y preocupaciones del otro. Propone la negociación y la formulación de políticas públicas sabias como el camino preferido para resolver los conflictos, en lugar de depender únicamente de decisiones judiciales. Menciona el compromiso de Utah como un ejemplo exitoso de cómo se pueden lograr soluciones que beneficien a ambas partes mediante la negociación y el compromiso mutuo. Dallin H. Oaks, con su vasta experiencia tanto en el ámbito legal como en el liderazgo religioso, ofrece una perspectiva equilibrada y reflexiva sobre un tema polarizante. Su enfoque se basa en varios principios clave. Oaks enfatiza repetidamente la necesidad de respetar las creencias y derechos de los demás independientemente de las diferencias. Este enfoque promueve una sociedad más inclusiva y tolerante. La insistencia de Oaks en la negociación y el compromiso como medios para resolver conflictos subraya la importancia de la cooperación y el diálogo constructivo. Al abogar por un equilibrio entre la libertad religiosa y la no discriminación, Oaks reconoce la complejidad de estos derechos y la necesidad de encontrar soluciones que respeten ambos. El discurso de Dallin H. Oaks ofrece varias reflexiones valiosas para cualquier sociedad que busque avanzar en la resolución de conflictos entre la libertad religiosa y la no discriminación. En un mundo cada vez más dividido, el diálogo respetuoso y la comprensión mutua son esenciales. La disposición a escuchar y entender las perspectivas de los demás puede abrir caminos hacia soluciones que respeten los derechos de todos. Las soluciones duraderas rara vez se logran mediante la imposición unilateral de una visión. El compromiso y la negociación permiten crear políticas más inclusivas y justas.
La búsqueda de un equilibrio entre derechos aparentemente conflictivos es una tarea compleja pero necesaria. Al hacerlo, se garantiza que ningún grupo se sienta marginado o privado de sus derechos fundamentales. Los principios de respeto mutuo, tolerancia y búsqueda de la paz no solo son aplicables en el contexto de la libertad religiosa y la no discriminación, sino que también son fundamentales para cualquier sociedad que aspire a ser justa y equitativa. En conclusión, el discurso de Dallin H. Oaks nos invita a reflexionar sobre la importancia de encontrar un equilibrio entre derechos fundamentales y a trabajar juntos, a través del respeto y la negociación, para construir una sociedad más justa y armoniosa.